Bien, lo que quería repasarles hoy día era un poco lo del plexo braquial. El plexo braquial se divide en dos partes. En una porción supraclavicular, los nervios del plexo braquial que están por encima de la escápula, por eso se llama supraclavicular. Y los nervios que están por debajo de la escápula que se llaman infraclavículas. Tienen que apagar sus micrófonos. Alguien está con su micrófono encendido, apáguelo. Entonces ustedes pueden ver en esta figura cuáles son los nervios supraclaviculares que tiene el plexo braquial. ¿Ok? Vean ustedes. Si les muestro en el atlas, si les muestro en el atlas de anatomía, y si ustedes se acuerdan del trabajo que les he pedido que hagan, ustedes pueden ver los nervios que están por encima de la clavícula. En primer lugar, el nervio dorsal de la escápula. El nervio dorsal de la escápula, el nervio dorsal de la escápula, muy importante porque este nervio, como ustedes están viendo en la figura, nervio dorsal de la escápula, es un nervio que va a irrigar varios músculos que tenemos en esta región que ya los hemos visto. El elevador de la escápula, el romboides mayor y el romboides menor, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del esquema que han hecho del plexo braquial, ustedes pueden ver el nervio elevador de la escápula, el nervio elevador de la escápula, claramente en la figura. Ahí están viendo ustedes el nervio dorsal de la escápula, ¿sí? Entonces, bien, el primer nervio que debemos tomar en cuenta supraclavicular es el nervio dorsal de la escápula, ¿sí? Ustedes pueden ver en la figura que el nervio dorsal de la escápula es rama de C3, C4 y C5, como ustedes están viendo allá, ¿ya? El segundo nervio supraclavicular se llama supraescapular, el nervio supraescapular. El nervio supraescapular lo pueden ver acá claramente en esta figura. Lo pueden ver el nervio supraescapular. Miren ustedes. Y como ustedes ven en la figura que han hecho del plexo braquial, el nervio supraescapular está irrigando, está irrigando, está irrigando, como ustedes pueden ver, el supraespinoso y el infraespinoso. Ahí lo tienen ustedes al músculo, o digo, al nervio supraescapular. ¿Sí? El siguiente nervio que está por encima de la clavícula, supraclavicular, es el nervio torácico largo. El nervio torácico largo es un nervio muy importante que va a irrigar el serrato anterior, como ustedes están viendo. Yo les conté que en mi vida profesional vi unas cuantas lesiones de este nervio torácico largo y que la lesión del nervio torácico largo produce la escápula alada. La escápula se sale hacia un lado como si fuera el ala de un ave, ¿ya? Apaguen su micrófono. Alguien está con el micrófono encendido. Apáguelo. Bien, el tercer nervio, el cuarto nervio es el nervio del subclavio. Un pequeño nervio, ahí ustedes están viendo, el nervio del subclavio, que va a venir a inervar el músculo del subclavio. ¿Ok?
Entonces, estos nervios, como ustedes han visto han hecho en el esquema, deben estar manejando ya el esquema, son nervios que otorga el plexo braquial antes de formar los troncos primarios superior, medio, inferior. ¿Ok? Aunque algunos de ellos, el supraescapular y el nervio del subclavio, ya son ramas del tronco primario superior, como ustedes están viendo. El nervio supraescapular y el nervio subclavio son ramas del tronco primario superior. Entonces, ¿cuáles son los nervios supraescapulares? El dorsal de la escápula, que inerva el elevador de la escápula, el romboides mayor, el romboides menor. El nervio supraescapular, que como ustedes están viendo, inerva el supraespinoso y el infraespinoso. El músculo torácico largo, que inerva el serrato anterior, y el nervio subclavio, que inerva el músculo subclavio. Estos son los músculos supraclaviculares. ¿Ok? Alguien está con el micrófono encendido. Puede por favor cerrar. No, ya sé, está muy caro. La elimine. Me es difícil si estoy compartiendo, buscar quién está molestando con el micrófono encendido y no me escucha. Bien, entonces miren ustedes los nervios que les dije que están en relación con la parte supraclavicular. Ustedes saben que el plexo braquial sale por medio de los músculos escalenos, el escaleno anterior y el escaleno medio, junto con la arteria subclavia. Este es un dato muy importante y pregunta de examen. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio está saliendo el plexo braquial y está saliendo además la arteria. Hay un síndrome que se llama el síndrome de compresión del plexo braquial en la gente que está demasiado estresada y que tiene, que los músculos escalenos se le contraen. Hay contracción de los escalenos por el estrés que tienen algunas personas. Estas personas contraen, presionan sobre el plexo braquial y la arteria subclavia. Son personas que tienen adormecimientos en el miembro superior, un poco de dolor, frialdad, etcétera, porque hay una compresión de los escalones. En alguna mala situación, en algún mal movimiento, también se pueden comprimir el plexo braquial y la arteria subclavia, como ustedes están viendo en la figura, ¿ya? Se llama síndrome del escaleno por estrechamiento del plexo braquial. Bueno, después de los nervios supraclaviculares, viene el grueso, el grueso, el grueso del plexo braquial. La porción infraclavicular. La porción infraclavicular. ¿Ok? Y en la porción infraclavicular, ustedes pueden ver que tenemos ramas cortas y ramas largas del plexo braquial. ¿Cuáles son las ramas cortas y cuáles son las ramas largas? Las ramas cortas, por ejemplo, son el nervio subescapular, el nervio tóraco-dorsal, los nervios pectorales medial y lateral, el cutáneo braquial medial, el cutáneo antebraquial y los intercostobraquiales. Vamos por partes. ¿Dónde está el nervio subescapular? Ustedes pueden ver en la figura, que el nervio subescapular
Es una rama del fascículo posterior. Vean ustedes cómo el fascículo posterior da el nervio subescapular superior, el nervio tóraco-dorsal y el nervio subescapular inferior. Entonces yo les estoy diciendo que el nervio subescapular que inerva el músculo subescapular y el redondo mayor, que como les estoy mostrando en la figura, son ramas del fascículo posterior, van a inervar el músculo subescapular y el redondo mayor. El siguiente nervio se llama tóraco dorsal. El nervio tóraco dorsal, como ustedes están viendo en la figura, también es una rama del fascículo posterior. Ahí están viendo el nervio tóraco dorsal. El nervio tóraco dorsal es un nervio que va a inervar el músculo dorsal ancho, como ustedes están viendo en la figura. Los siguientes nervios son los nervios pectoral medial y lateral. Les muestro en la figura. Los pectoral medial, aquí está el pectoral lateral y aquí está el pectoral medial. Y entre ellos hay una asa que se llama el asa de los pectorales. Ah, claro, vaya, sí. Ustedes están ¿Sí? viendo en la figura. Claro, El Una pectoral, asamblea. el pectoral lateral y el pectoral medial son ramas del fascículo lateral y del fascículo medial. Estos dos nervios, el Marca pectoral y el una pectoral asamblea, lateral, y va como un rotito y se cambia, ¿no? La cara. Pero este pendejo está charlando ahí. Sí, estoy haciendo eso. Ya lo eliminó. Listo. Entonces, miren ustedes. Miren ustedes, estábamos hablándoles del pectoral medial y del pectoral lateral. Y en la figura les muestro el pectoral medial y el pectoral lateral, que son ramas de los fascículos lateral y del fascículo medial. Estos nervios, ambos ramas del fascículo lateral y medial, están inervando los músculos, como ustedes están viendo, pectoral mayor y pectoral medio. Hay otros pequeños nervios, como ustedes están viendo en esta figura aquí a la derecha, que se llaman los cutáneo braquial medial, cutáneo antebraquial medial. Si ustedes ven en la figura, los nervios cutáneo braquial medial, ahí ustedes están viendo el cutáneo braquial medial y el nervio cutáneo antebraquial medial, son ramas del fascículo medial, ¿ok? Ramas del fascículo medial. Estos nervios, el cutáneo braquial medial y el cutáneo antebraquial medial, están inervando la piel que está en relación con la parte interna del brazo y la parte interna del antebrazo. ¿Alguna vez se han pellizcado en esta región interna del brazo? ¿Alguna vez alguien les ha pellizcado allá en la parte interna del brazo? Un pellizcón ahí duele mucho, un golpe ahí duele mucho. Y el nervio cutáneo antebraquial medial inerva la parte medial del antebrazo, como dice su nombre. ¿Ok? Como dice su nombre. Entonces, estos nervios que como ustedes están viendo en la figura, el cutáneo braquial medial y el cutáneo antebraquial medial, son ramas del fascículo medial, ramas del fascículo medial. ¿Ok? Entonces, bien, hemos visto las ramas cortas de la porción infraclavicular del plexo braquial. El subescapular, que inerva el músculo subescapular y el redondo mayor, ¿sí? Y si quieren, el subescapular,
como ustedes están viendo en la figura, es una rama del fascículo medial, no se olvide. Ahí están viendo el subescapular, del fascículo posterior, perdón, del fascículo posterior, ¿ok? El subescapular. Luego estamos viendo el nervio tóraco-dorsal. El nervio tóraco-dorsal es una rama del fascículo posterior que inerva el músculo dorsal ancho. Luego hemos visto los nervios pectoral medial y lateral, que son ramas del fascículo lateral y del fascículo medial, que inervan, como están viendo en la figura, el pectoral mayor y el pectoral menor. Luego hemos visto dos nervios que inervan la parte de la piel, el cutáneo braquial medial y el cutáneo antebraquial medial, que como ustedes están viendo son ramas del fascículo medial. Entonces, ya conocemos las ramas cortas de la porción infraclavicular. Veamos las ramas largas. El músculo cutáneo, por ejemplo, el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, como ustedes están viendo, es la rama terminal, del, del fascículo lateral. El fascículo lateral, como ustedes están viendo, da dos ramas terminales. Uno es el nervio músculo cutáneo y otro es la rama superior del nervio medial. El nervio músculo cutáneo, como ustedes están viendo, va a inervar los músculos anteriores o flexores del brazo. ¿Cuáles son los músculos flexores del brazo? El córaco braquial, el bíceps braquial y el braquial anterior. ¿Ok? Y además tiene ramas cutáneas que van a inervar esta región lateral del brazo, como ustedes están viendo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, el músculo cutáneo es muy importante porque inerva los tres músculos que tenemos en la región anterior del brazo. ¿Ok? Es más, si alguna vez les preguntan qué músculo perfora el músculo cutáneo, ustedes tienen que saber que el músculo que perfora el músculo cutáneo es el córaco braquial. O el músculo córaco braquial es perforado ¿por qué nervio? Por el nervio músculo cutáneo. Como ustedes están viendo, el nervio músculo cutáneo es una rama terminal del fascículo lateral. Entonces, el nervio músculo cutáneo inerva los músculos anteriores del brazo y además da una inervación a la parte lateral de la piel del brazo. Ahí ustedes están viendo el cutáneo braquial lateral superior, esta parte de aquí arriba. Cutáneo braquial lateral superior. Miren la que está alrededor del hombro. Ahí ustedes están viendo. El segundo nervio se llama axilar. El nervio axilar, como ustedes están viendo, es una de las ramas terminales del fascículo posterior. El fascículo posterior da dos ramas terminales, el poderoso nervio radial, poderosísimo nervio radial y el nervio axilar. Y el nervio axilar, más pequeño que el radial, va a inervar dos también músculos muy importantes. El deltoides, el redondo menor, y va a inervar la parte del nervio, y va a dar además el nervio cutáneo braquial lateral superior. Ahí están viendo el cutáneo braquial lateral superior. ¿Ok? Entonces, el nervio axilar es muy importante también porque inerva dos músculos, uno de ellos muy potente, el deltoides, y el otro el redondo menor, que forma parte del manguito de los rotadores, ya saben ustedes. Después viene el nervio radial. El nervio radial es la rama más gruesa del fascículo posterior, la rama terminal más gruesa, y tal vez una de las ramas más importantes del miembro superior.
Porque como ustedes están viendo en la figura, el territorio del nervio radial es prácticamente brazo, antebrazo e inclusive parte de la mano. En el brazo va a inervar el tríceps braquial y el anconio, que son los dos músculos posteriores que tenemos en el brazo, y va a inervar además los músculos que tenemos en la parte lateral del antebrazo, el supinador, el braquio radial, y va a inervar los músculos posteriores que tenemos en el antebrazo. Ahí ustedes están viendo todos los músculos posteriores del antebrazo, ¿sí? Los superficiales y los profundos. En la parte posterior del antebrazo no hay ningún músculo que se libre de la inervación del nervio radial. Entonces, el nervio radial es un nervio muy importante, ¿sí? En la parte cutánea, el nervio radial, como ustedes están viendo, está dando el nervio cutáneo braquial lateral inferior, cutáneo braquial lateral inferior. Ahí están viendo ustedes la parte de la piel que está inervando. Está dando el nervio cutáneo antebraquial posterior. Ahí están viendo la parte de la piel que está inervando, el cutáneo antebraquial posterior. Y ramos superficiales del nervio radial. ¿Ok? Ahí están viendo ramos superficiales del nervio. Entonces, el nervio radial es muy importante porque inerva la parte posterior. El mediano. El nervio mediano, como ustedes ven en la figura, está formado por el fascículo lateral y por el fascículo mediano. Vean ustedes cómo el fascículo lateral da una rama superior, el fascículo medial da una rama inferior y ambos forman el nervio mediano. El nervio mediano es importante porque va a inervar todos los músculos anteriores del antebrazo, excepto el flexor cubital, ¿ok? Va a inervar todos los músculos anteriores del antebrazo, excepto el cubital anterior. Va a inervar el pronador redondo, va a inervar el pronador cuadrado, va a inervar el palmar largo, el flexor radial del carpo, el flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos, el flexor superficial de los dedos, el abductor corto, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y los lumbricales 1 y 2. Miren ustedes cuánta inervación del mediano. Es decir, el nervio mediano casi inerva toda la parte anterior del antebrazo y parte de la región tenar, parte de la región tenar de la mano. El nervio cubital, que es un nervio que está en la región interna del brazo y antebrazo, va a inervar los músculos que ustedes están viendo a continuación. El flexor cubital del carpo en la parte anterior, los tendones internos del flexor profundo de los dedos, los músculos que están en relación con el meñique, flexor del meñique, abductor del meñique, oponente del meñique, dos músculos que forman parte de la región tenar, que no son inervados por el mediano, que son el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar. Los interóseos palmares y dorsales y los lumbricales 3 y 4. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ver en la figura, cómo los músculos van dividiéndose a través de sus diferentes fascículos. Ahí ustedes pueden, por ejemplo, ver en estos músculos, en estas figuras, el nervio tóraco dorsal. Les decía que el nervio tóraco dorsal inerva el dorsal ancho y el redondo mayor, muy importante. Ahí ustedes pueden ver los pectorales lateral y medial, con sus fascículos lateral y medial también, que van a venir a irrigar el pectoral mayor y el pectoral menor. Miren qué importante. ¿No es así?
que son inervados por los nervios pectorales. No se olviden, los pectorales son ramas del fascículo lateral y del fascículo medial. ¿Ok? Bajamos más abajo. Este es el nervio subescapular. El nervio subescapular va a inervar el músculo subescapular que nace en la fosa subescapular del omóplato y además le está brincando unas ramitas al redondo mayor. Miren ustedes el subescapular. Si ustedes ven en la figura dónde está el nervio subescapular superior e inferior son ramas del fascículo posterior. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en la figura es ir repasando estas figuras que tienen en el Prometheus. Ni siquiera tienen que estudiar, tienen que repasar, ¿ok? Miren, este es el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, entiéndanlo bien, el nervio músculo cutáneo, rama terminal del fascículo lateral, es un nervio que atraviesa el coracobraquial, miren, y va a inervar los músculos de la región anterior del brazo, los flexores. Ahí tienen el coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial, el músculo cutáneo. Si les muestro dónde está el músculo cutáneo es una rama terminal del fascículo lateral, ¿ok? Y ahí ustedes pueden ver al nervio músculo cutáneo. Qué interesante y qué importante que ustedes sepan esto, esta inervación, tengan idea de cómo están inervados los músculos del miembro superior. Porque yo ya les he dicho, cuando ustedes sean doctores y alguna vez tengan una herida profunda en cualquier parte del miembro superior, tienen que acordarse de la inervación, tienen que acordarse de los tendones musculares que van a encontrar en cada una de esas regiones. ¿Ok? El músculo cutáneo, muy importante. Miren ustedes después cómo el músculo cutáneo se llega hasta el antebrazo para inervar esta parte lateral del antebrazo, como ustedes están viendo, la piel del antebrazo. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo la porción terminal del músculo cutáneo. Bueno, eh, bueno, ¿qué más? Sigo, ahí ustedes tienen el plexo braquial en toda su intensidad, con todos sus ramas de los troncos primarios superior, medio, inferior, los fascículos lateral, posterior y medial, ¿entienden? Y importante, ¿ya? Luego tenemos el nervio radial. El nervio radial, este nervio importante que saliendo es una rama del fascículo posterior, ya saben ustedes. Miren ustedes cómo el nervio radial se va a acomodar en el canal de torsión del húmero junto con la arteria humeral profunda y va a venir a inervar el músculo posterior que tenemos en el brazo, el tríceps y el anconio. ¿Sí? Luego miren cómo el nervio radial va a ir a inervar la parte de superficial que ustedes están viendo en esta figura, como cutáneo braquial lateral inferior, y ahí ustedes ven ramas superficiales del nervio radial que vienen hasta la parte posterior al lugar donde está la tabaquera anatómica, ¿ya? Ese es el nervio radial. Y más adelante tenemos el nervio cubital. El nervio cubital, miren ustedes el nervio cubital, como saliendo, ahí ustedes están viendo el nervio cubital, es una rama terminal del fascículo medial, saliendo del plexo braquial, viene al brazo, en el brazo no inerva a nadie, se coloca en el canal que está por detrás del epicóndilo medial. Acuérdense, si ustedes se tocan el epicóndilo medial, detrás del epicóndilo medial hay un pequeño canal
donde vamos a encontrar el nervio cubital. Alguna vez se han golpeado esa parte del codo y duele mucho, ¿no? Después el nervio cubital, miren cómo baja y va a venir a inervar músculos del antebrazo, el flexor cubital del carpo, ¿sí? Muy importante. Y después viene a la mano a inervar músculos de la región hipotenal y algunos músculos de la región tenar, como ustedes están viendo en la figura. Entonces ahí ustedes tienen las ramas que son inervadas por el nervio cubital, los músculos que están inervando el músculo cubital y las ramas sensitivas que inerva el nervio cubital. ¿Sí? Nervio cubital. Y así sucesivamente, ustedes van a ir viendo las diferentes ramas del plexo braquial. Por ejemplo, el nervio mediano. El nervio mediano, tan importante el nervio mediano, porque inerva los músculos anteriores del antebrazo, donde están la mayor parte de los músculos flexores. Ahí está el pronador redondo, ahí está el pronador cuadrado, ahí están los flexores superficial y profundo de los dedos, ahí está el flexor cubital del carpo, etc. Es decir, todos los músculos de la parte anterior del antebrazo están inervados por el mediano, excepto el cubital anterior. ¿Sí? Y ahí ustedes tienen una relación de todos los músculos de todos los nervios que tienen en el miembro superior. Deberían hacer el repaso que les estoy mostrando hoy en la clase para que les quede grabado, que les quede grabado bien todo lo del plexo braquial. ¿Ok? Espero que suba luego de la base. Nos vemos el viernes. Vamos a seguir repasando miembro superior. Chao, muchachos.